Hola amigos, esta es otra emisión de Crónicas de mi Pueblo. Bueno, los invito pues para que sigamos conversando sobre nuestros personajes que tuvieron que ver con la historia en Marinilla. Continuar hablando de nuestro cura que dio libertad a muchos esclavos aquí en este oriente, como es de Jorge Ramón de Posada. Bueno, pues vuelvo a dar los agradecimientos a los doctores Gerardo Cardona, al doctor Fernando Osa y a don Leo Betancourt, quienes generosamente quieren estar aquí a modo de comentarios y de enriquecimiento histórico sobre este gran personaje. Bueno, pues yo les quiero lanzar esa pregunta. Vamos a continuar complementando sobre nuestro prócer. ¿Qué podemos decir ese papel que tuvo Jorge Ramón de Posada en la independencia? Que yo creo que es que muchos no saben exactamente qué papel tuvo nuestro cura párroco Jorge Ramón de Posada. A ver, doctor Gerardo, y luego hablamos de los otros doctores. ¿Qué podemos decir, Gerardo? Bueno, comentar que el papel del doctor cura Jorge Ramón de Posada en el tema de la independencia, en el tema de liberarnos de España, porque España venía ejerciendo una presión y un salvajismo prácticamente sobre el territorio colombiano de América. Fue muy importante ahí ese papel de él como cura párroco y la Iglesia Católica. Él lideró, junto con otros héroes, pero sobre todo con José María Córdoba, el tema de la independencia, el tema de ordenar los habitantes para que no solamente dieran objetos, dieran plata, dieran recursos para la guerra de independencia, sino que también los alistaba y los preparaba y los animaba, como decía anteriormente, les hacía conferencias, les hacía sermones, les hacía misas campales para animar a que la gente luchara por la libertad. Uno de los batallones que tenía José María Córdoba más importante lo tenía en Barbosa, y hasta allá iba el padre Jorge Ramón de Posada a hacerle las misas campales y a animar las tropas para que nos independizáramos de España. Y hay un hecho ahí que lo reconoce el mismo José María Córdoba en varias cartas que le mandó al cura párroco Jorge Ramón y a los marinillos, destacando ese valor y ese ánimo y esa entrega del marinillo por la causa de la libertad. Decía, lo que le ha dado Marinilla a la independencia de Antioquia y Colombia no le ha dado ningún pueblo en ninguna parte. Decían, ni siquiera Río Negro, que es mi ciudad natal, porque él nació en Concepción, pero en ese momento el territorio era Río Negro. Doctor Fernando, ¿qué podemos decir? Pues es tanto que ya se me atiborra todo. No, pero vea, él, como os dije ahora, como dije la vez pasada, el primer batallón de 300 hombres, él lo organizó y se lo entregó a Córdoba, y Córdoba fue con ese batallón al sur del país. Bueno, luego siguió animando a la gente por todo el oriente, hasta que llegó la época del gobierno de Bolívar. En 1827 se rebeló Córdoba contra Bolívar y vino donde Jorge Ramón a decirle, bueno, ahijado, le dijo, Jorge Ramón le llamaba ahijado, por ahí sí no voy. ¿Qué es necesario? No, y no, y siento mucho, pero no voy con usted. Sin embargo, Córdoba ya en medio de su orgullo dijo, pues yo sí me voy contra Bolívar, no quiero dictadura, y conste esto, si gano, si triunfo, ponga a doblar las campanas, y si pierdo, ponga a repicar, que sepa, así va a ser. Repique si pierdo, para que disfrute usted. Lo cierto el caso es que pues no lo apoyó Jorge Ramón, vino la rebelión, vino todo lo que ocurrió con Córdoba, hasta llegar a la batalla que hubo en Río Negro, en el Santuario, cuando Córdoba se tuvo que refugiar en una casa y encerrarse en un granero, físicamente en un granero. Y allá llegó Ruperto Jani con 2 sablazos a Corogonero. Casi lo mató. Ahí fue cuando trajeron a Córdoba los santuarianos, y cuando llegaron aquí lo llevaron a un costado de una casa, mejor dicho, al zaguán de una casa, al zaguán,
que ven a ser más o menos la casa que seguía de don Francisco Luis Acevedo. Bueno, y ahí murió, si no se había muerto ya, y lo enterraron en el cementerio de Marinilla, que era donde hoy queda la escuela industrial, el Instituto Técnico Industrial Simón Aduqueiroz. Bueno. Sin embargo, pero Jorge Ramón no lo abandonó, según dicen los testigos de la época. Él lo llevó a la iglesia y le celebró. ¿Ah, sí? Le celebró una ceremonia y después lo enterraron y después vinieron de Río Negro al poco tiempo más bien y se lo llevaron. A raíz de eso inventaron 1000 cuentos, entre ellos que se habían llevado era el cadáver de una vieja, otra persona, de una señora distinta, pero no, eso trataron que no era cierto. Que no era así. Que no era cierto. A ver, don Leo, ¿qué podemos decir más de este personaje? Fernando, en este momento estoy ahí trayendo a colación algo que le he escuchado por estos días insistentemente a la historiadora, a la joven historiadora marinilla Zoraida Arcila, con estos temas históricos. Ella siempre recalca que hay muchas cosas en las cuales falta investigación, ameritaría trabajar un poco más. Entonces, ahora que estamos hablando de la historia, ¿cómo no traer eso a colación? Porque hay cosas aún por decir. Pero volviendo a estas épocas, mencionemos algo que de pronto no hemos dicho hoy acá, y es lo siguiente, con estos aires independentistas que soplaban entonces. Como bien lo dice Gerardo, recuerda, él contextualiza lo que se vivía por la primera y segunda década del siglo XIX en Colombia y en Marinilla. Hay que decir dos cosas importantes. Una, que España estaba también invadida. España estaba luchando por sacarse a Francia de encima. Y dos, un detalle que ameritaría mucha investigación. El doctor Jorge Ramón de Posada es pariente de Antonio Ricaurte, el héroe de San Mateo. Primo segundo. Que muere justamente estando bajo las órdenes de Bolívar en Venezuela. Es eso, ¿verdad? Hoy por hoy, el héroe de San Mateo, Antonio Ricaurte, es pariente de Jorge Ramón de Posada. Claro. Bueno, muy bien. Vámonos acercando un poquito más a nuestros días, digámoslo así. Vamos a ver, porque es bueno también rendir homenaje a quienes vivieron en esta casa, pues porque también dejaron un legado de trabajo, de lucha, en fin, que nos vamos a dar cuenta. Bueno, vamos a iniciar con una familia que, bueno, supuestamente no se sabe si entre cuando ya se murió Jorge Ramón, quién sabe quién más viviría en esa casa. Pero vamos a recordar aquí una familia que de pronto es como más cercana a esos años que estuvo después de la muerte de Jorge Ramón de Posada. Bueno, vamos a hacer un recorrido porque tenemos una foto ahí muy, muy clara y nos va a decir el doctor Fernando, al menos nombrando cada uno de estos integrantes de la familia, porque era una familia bastante numerosa, la familia Arbeláez Salazar. ¿Quién es esa familia? Repitámoslo, es la familia, por favor. de don Manuel Tiberio Arbeláez, que era de lo que llamábamos en esa época las cuchillas. Ah, era de las y que cuchillas. hoy tiene otro nombre, que es la Esmeralda. La Esmeralda. Allá de allá era don ¿Cómo se llamaba la esposa? Doña María Justiniana Salazar. Bueno, le voy a pedir el favor a usted, empecemos a mirar, yo le voy dando el nombre y usted de pronto si se acuerda alguna acotación, aunque es un poco difícil, pero tenemos de los personajes que están allí parados a la izquierda en la foto, el primero es el señor Luis Amador. Luis Amador Arbeláez, papá de Luis Juan Guillermo Arbeláez, que fue magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia durante mucho tiempo. Casado con doña Sofía Arbeláez de Río Negro. Bueno, muy bien. Seguimos allí con Juan María. Juan María Arbeláez, que desde muy joven se fue para el Tolima y allá con una señora de apellido Jiménez. Elena Jiménez. Formó una familia muy conocida en Ibagué,
y que se regó por todo ese sector del norte del Tolima. Y entre ellos Hernando fue alcalde de Ibagué, las piscinas olímpicas de Ibagué se llama de Hernando Arbeláez Jiménez, porque le tocó ser alcalde cuando hubo un campeonato nacional de allá. Muy bien. Y bueno. Bueno, seguimos allí con don Félix Arbeláez. Félix Arbeláez, casado con Maúd Sierra, no tuvieron familia. Ah, no tuvieron familia. Pero él fue muchos años boticario de Fabricato. ¿De Fabricato? Y manejó la farmacia Fabricato cuando Fabricato tenía su farmacia. Bueno, otro personaje que es muy familiar, muy conocida para nosotros, Luzmila Arbeláez. Doña Luzmila Arbeláez. Ahí la podemos es observar. La señora de don Jesús Antonio Duque. Son los papás de los tres, de los dos sacerdotes y así y como 5 religiosas, exactamente. Bueno, tenemos a Miguel Arbeláez. Miguel Arbeláez Salazar, casado con la señora Nelly Londoño. Él fue ingeniero. A él le tocó hacer el puente sobre el río, aquí llegando a San Carlos. De todas maneras, eso fue una historia muy simpática, porque dicen que ese puente se había caído 2 veces. Entonces él lo reconstruyó. Y el día que iba el gobernador de Antioquia a la inauguración de ese puente, él que madrugó a ver cómo estaban las cosas, se resbaló, cayó sobre una piedra. Entonces ahí mismo lo trajeron y llegando a Marinilla se murió. Otro personaje que de pronto es interesante, Heriberto Arbeláez fue uno que desde muy joven se fue para Bogotá a estudiar, muy joven. Me contaba a mí que le tocó dormir en las bancas del Parque de Bolívar de Bogotá. Después se fue a especializarse en Europa, en Francia. Y volvió y fue el médico de los personajes más importantes de Bogotá de la época, de los hijos de los Lleras y todo eso. Él después fue embajador encargado en Francia. Y él y el doctor Jesús Antonio Hoyos son los 2 únicos marinillos que han sido condecorados con la Legión de Honor. Con la Legión de Honor. Heriberto Arbeláez Salazar y Jesús Antonio Hoyos Pineda, y hermano de Elías y de toda la Elías Hoyos, claro. Bueno, pues sigamos. Eleazar fue casado con la señora... ¿Cómo? Ana María Arbeláez. Sí. Eleazar. Con una nonata. Son los abuelos de Tulio. De Tulio Arbeláez. Tulio Arbeláez. Bueno, sigamos. Ahí los sentados. Bueno, a la izquierda, Belisario. Belisario se casó con Elena Velázquez. Teresa, ¿no? Teresa Velázquez. Teresa Velázquez. Y no tuvo familia. Bueno, muy bien. Teresa manejó el banco que había en Abejorral en esa época, cuando en Río Negro apenas había un banquito. Manuel Tiberio. Manuel Tiberio Arbeláez fue ingeniero, construyó la carretera que llega a este pueblo del norte. El padre de Luis Fernando Arbeláez, el ingeniero, el arquitecto. Primo suyo también. El arquitecto que ese es primo mío. Muy bien, casado con Romelia Sierra. Sí, Rosa casado Elena. con Romelia Sierra, tía de Jaime Sierra García. Rosa Elena. Rosa Elena Arbeláez. Esa es como muy Casada conocida aquí. con, ¿cómo? Martín Duque. Con Martín Duque. Ella estuvo viviendo acá. Hijo de Sarita, no, ellos venían en todas las vacaciones. Ah, venía, viviendo. Pero Martín fue profesor de muchos años del bachillerato en la Universidad. Bueno, ahí vemos a los 2 patriarcas. Después los 2 patriarcas. Manuel Tiberio don Manuel y Tiberio Justiniano. Arbeláez, que yo lo quiero que llamen la atención, vea cómo se vestían. Podemos observar ahí. Todos bien Sin casados zapatos. y sin zapatos. Y descalzo. Eso fue cuando celebraron las bodas de oro. No se utilizaban los En zapatos. 1939. Bodas de oro. Esa foto es de esa época, ¿no? Y esta es doña Justiniana. Doña Justiniana Salazar. Después sigue doña Maruja.
doña Maruja, que, Esa es muy que el desconocida, nombre ¿no? era María Justiniana, María pero nadie Justiniana. en la vida de ¿Y quién es esa? Por mi favor. mamá. Ah, Y llamaba, todo el mundo la llamaba Doña Maruja. Doña Misia Maruja. Maruja. No se acostumbraba tanto el bueno, Misia. sabemos que Misia Maruja. casada con don Manuel Osa. Casada con don Manuel Osa. Don Manuel Osa. Pero Tenemos sigue. a Nepomuceno. Don Nepomuceno, a quien conoció bien. En Frontino lo conocí, Frontino lo de conoció. niño. Fue qué uno bien. de los que te fueron de aquí también a hacer comercio en el Frontino. Ya había usted toda la vida y ya se Casado murió. con Ana María Gaviria. Ana María Gaviria. Don Seno Arbeláez le decían allá, lo conocíamos Seno. como Don Seno Arbeláez. Seno era muy simpático, muy charlatán, horrible. Ajá. Seno le decían. Y por último, tenemos a Jesús. Jesús Chucho le decimos. Ah, Chucho. Era el papá de Germán Arbeláez, que fue magistrado del Tribunal Superior, y de unos Arbeláez que estudiaron, ellos estudiaron en Marinilla, El San José. en el San José, casado con Luisa Fernández. ¿No es? Fernández. Luisa Fernández. Bueno, otra familia que estuvo viviendo en la casa de Jorge Ramón de Posada desde mucho antes, porque sus abuelos vivían allí. Tenemos la familia Duque Arbeláez. Podemos observar la foto, ahí podemos ver una foto muy linda, en donde primero está pues los pequeños. Hay una foto, esa foto es muy bonita, donde todos estaban pequeños. Bueno, pero vamos a hablar ya los últimos de una foto que parece ser que fue tomada a un ladito de la casa de Jorge Ramón de Posada, porque la misma familia más tarde se pasó a la casa diagonal, lo que hoy es el espacio que ocupa la casa conservadora. Ahí vivieron esta familia, vivió esta familia. Bueno, pero vivieron también en la casa de Jorge Ramón, ¿no? Bueno, vamos a ver, doctor, usted como dueño Primero, de la... José Luis. Empecemos con don José Luis, el señor que está ahí parado. José Luis Duque Arbeláez. Casado con Matilde Riascos de Santa Marta. Noguera, Riascos Noguera. Él fue ingeniero de Bavaria, toda la vida allá. Trabajó en Santa Marta, dicen. Sí, trabajó en Santa Marta y después en Bogotá con Bavaria. Bueno, Bueno, luego sigue. tenemos a Laura, la señora de Joaquín. la señora de Joaquín Salazar. ¿Cuántos hijos tuvo doña Laura? 10 me parece. De pronto fueron como un poquito más. Ah, sí. Bueno, muy bien, doña Laura. Sigue Hernando. Bueno, luego tenemos a Hernando Duque, Hernando fue registrador de instrumentos públicos en Marinilla. casado con Elenita Ramírez, Con Elenita, la hija de don Pepe Ramírez, sobrina del doctor Mauricio. sobrina del doctor Mauricio. Trabajó en Después bancos en Bogotá y en Marinilla también trabajó, según un informe, en la registraduría, aquí en Marinilla. ¿Quién? Hernando Duque. Hernando trabajó, fue registradora Muy en Marinilla. Bueno, vamos a empezar porque allí parece ser que esa casa está convertida como un convento. Vemos allí 5 religiosas, a la hermana Selmira Duque fue maestra del colegio, de la escuela con Simona Duque de aquí muchos No, años. fue directora de la escuela Directora de sí, niñas. de aquí en niñas. Marinilla, sí. Y ahí fue religiosa, para la enseñanza. religiosa la enseñanza. Graduada en Isabel la Católica. Posteriormente CEFA, pues lo que llamábamos luego CEFA. Bueno, luego tenemos a continuación de la hermana Selmira está Fabio Fabio Duque. Duque Arbeláez, casado con Nena o Elena Osa Henao, mi prima. Una prima Eran suya. 2 primos míos. Hija de don Marcos. Hija de Marcos Osa. En obras públicas, sí. Sí. Bueno, muy bien. Hablaba que tuvo varios hijos, 4 de ellos profesionales. Uno 2 de ellos es el director fue director de fundación. de la San Fundación Vicente Hospital Fundación. San Vicente de Paul, exactamente. Del hospital Uno de San sus hijos, uno de los hijos. Bueno, uno de los Muy hijos. bien.
Sigue Luego de Fabio tenemos al padre Adolfo. al padre Adolfo, que es muy Adolfo, conocido que entre fue muy nuestro conocido medio. y fue aquí cura 13 años. Él fue cura aquí, fue cura párroco en Granada, El Jordán, San Luis, Cocorná, El Peñol, Marinilla, Sonsón, vicario general de la diócesis. Bueno. Era como la mano derecha del obispo. Era un personaje muy interesante. Y vive todavía muy lúcido, gracias a mi Dios. Todavía está vivo y muy lúcido. Bueno, Y tiene 93 años. sí, señor. Orgullosamente dice que yo tengo 93 años. Él dice eso. Bueno, Sigue tenemos a la hermana Margarita que Duque. fue la primera que se fue al convento de la enseñanza. Y fue profesora acá y después superior en California, Estados Unidos. Bueno, muy bien, sí. Sigue. Sigue a la otra religiosa, la hermana Ana Berta Duque, Berta. Berta Berta. Duque, Carmelita. Carmelita. Bueno, estuve en Trabajó Medellín 25 muchos años años. Bueno, en Madrid, España. En Madrid. Tenemos a Jorge Enrique. Jorge. Jorge. Jorge está vivo. Ya está ¿Cuántos perdidito. años tiene en este momento? Tiene 95, 96 años. 96 años. Bueno. Casado con Beatriz Ramírez, Beatriz hija Ramírez. de don Lubín. ¿Se acuerda de don Lubín Ramírez? Bueno, Bueno, sigue. trabajó más de 20 años en el Banco de la República. Más de 20 años. Tenemos ahora a Marta Oliva Duque, Oliva, religiosa carmelita también. que es la única viva. Ah, es psicóloga. Sí, de la Esa es escuela. la viva. ¿Vive en Medellín? Sí, Vive en Medellín. vive en Medellín, parece ser que todavía está en una escuela de San José o algo así. Sí, hace varios años. Bueno, luego tenemos a una de las que vive, de las mujeres, Amparo Amparo, Duque. que es soltera. Y está viva. Y es la menor de todos. Trabajó junto en la con Jairo. registraduría en Marinilla. Bueno, Sí sí. trabajó. Y en Medellín se desempeñó en varios cargos. Bueno, Sigue. tenemos al padre Jairo Duque. A Jairo Duque, del cual hay muchas historias. Él trabajó, que se ordenó en la arquidiócesis de Manizales, que en esa época se fueron a Manizales Horacio Gómez Orozco y Jairo Duque, ya casi terminando su carrera en Medellín. Bueno, muy bien. Circunstancias especiales en ese momento. Bueno, párroco de varias. Pero vea, era Parroquias, tan chiquito el Manizales. pueblo que aquí existía un señor muy famoso que tenía una botica, 4 frascos, pero tenía la farmacia, enseguida de la de mi papá. Don ¿cierto? Tobías. Don Tobías, que fue muy Zuluaga. famoso por muchas cosas, porque era un tipo raro, nunca salió a la calle. Él vivió ahí enseguida de la tienda de Chichito Castaño. Ahí vivía él, después la farmacia y después la de mi papá. Y a don Ramiro Díaz, todo el día se la pasaba con viejos del pueblo y hablaba de política seguido, y hablaba de política, sobre todo del laureanismo, que en esa época ya existía el laureanismo. Bueno. Se juntaba con Susito Arbeláez, con el hermano de Susito Arbeláez, con uno de los Arbeláez, hermano de Gonzalo Arbeláez. Hablar de eso todo el día. Y él no sabía. Era cascarrabias el hombre, pero Era muy cascarrabia. Lo mejor era que le preguntaran, don Tobías, ¿tiene éter? Los muchachos. bueno, ¿tiene sigamos ahí, éter? Y sigamos después yo ahí. acabo de contar la historia. Y entonces él le daba rabia, se ponía furioso. Y un día mandaron a Jairito, que le decíamos así, los pactos del pueblo, anda a preguntarle a don Tobías si tiene pues, 2 centavos o 50. Don Tobías, que si tiene éter. Dice, don Tobías, sí, ¿cómo no? Espérate un momentico. Y fue esa cosa poncherada de agua. Bueno, tenemos ahí al Papa Juan Antonio Duque Salazar. Jesús Antonio. Es Jesús Antonio. Jesús Antonio Muy bien. Duque Salazar. Hijo de don Odilón Duque. Don Odilón, Odilón. que fue un Odilón. viejo que vivió 100 años con la barba aquí blanca. Muy bien, sí. Y En la tenemos casa que después ocupó sí, Lolita Calamidad. que ahí fue también de Lino de J. Acevedo Gómez. Bueno, después Doña Luzmila. doña mamá, Luzmila, la mamá. La mamá, Y Luzmila por Arbeláez. último- Y por último tenemos a Marta, otra religiosa. Martica sí que se veía más tarde, también de la
de la misma comunidad. Carmelita. Carmelita. Muerta ya también. Dos de la En enseñanza lugares muy y las difíciles, otras sí, cuatro. según el padre Adolfo dice que trabajó en lugares muy difíciles de Colombia. Le tocó fuerte. Tocó fuerte, a y duro, esas, sí. esa le tocó bien duro a Bueno, mamá. a don Antonio se le decía, hombre don Antonio, ¿usted cuántos hijos tuvo? Y él decía, tengo 13 hijos, 7 al servicio de Dios y los otros 6 al provecho del prójimo. Esa era la gracia con que decía don Jesús Antonio. Bueno, otra familia que vivió en esta casa, que vivió también nuestro cura Jorge Ramón de Posada, tenemos la familia Suárez Arbeláez. Esa es también otra familia levítica, como la familia Duque Arbeláez, que fueron 7 religiosos. Aquí fueron 3 En esta religiosos casa y hubo un cura que se murió hace poco. tres religiosos. Observamos la bella foto de Chuchito Suárez o Jesús Suárez y Anita Arbeláez. Chuchito Suárez fue emprendedor en el negocio de las maderas y el que más madera vendía por el espacio que tenía en esta casa, ubicado en toda una esquina. Tuvo carpintería aprovechando los excedentes del negocio de la madera. Y Anita se inició en el negocio de prendas de vestir y telas, sirviéndole a la comunidad campesina. Esta casa, por ser tan grande, era usada para festejos matrimoniales, o sea que la familia Suárez Arbeláez prestaba esta casa para las famosas vísperas matrimoniales. Podemos observar de derecha a izquierda, tenemos se llamaba Conchita, de la comunidad de la Madre Laura. Ahí la podemos mirar a la derecha, la primera de derecha a izquierda. Luego tenemos a Genaro Suárez. Genaro era hermano jesuita. Fue hermano jesuita. Bueno, luego tenemos a una religiosa que se llamaba Leonor. En la comunidad se llamaba Mariana, la hermana Mariana era concepcionista de la comunidad de allí del santuario. Bueno, luego tenemos a Jorge Iván, quien es negociante. Luego tenemos a Ana Eva. Ana Eva era también otra religiosa, hermana carmelita, que trabajó en Oklahoma y en Estados Unidos y allí murió. Luego tenemos a Teresa, que aún vive, fue maestra muchos años y ahora es jubilada. Luego tenemos al padre Marco Tulio. A ver, doctor Fernando, usted conoció al padre Marco Tulio, ¿cierto? Fuimos compañeros desde la escuela y éramos muy amigos desde la escuela. Después nos tocó en el seminario juntos, aunque él se retiró y se fue a estudiar en Canadá a la fraternidad sacerdotal, en donde se ordenó. Pasados los años, ya sin ser viejo, y pidió la incardinación a la diócesis de Sonsón Río Negro, aprovechando que el obispo era compañero de nosotros, que era Oscar Ángel. Entonces Oscar lo recibía aquí. Murió el año pasado, murió, ¿no? Murió este año. No, el año pasado. A finales del año pasado. Del 2025. Sí, ya. Sí, fue, bueno, ya lo dijo usted. Primo de la egresado primo de la universidad. de la notaria. Claro, Primo, de ¿sabe Marisol. de quién es? Marisol. Sí, y de López. Y de yo los creo primo de los Buitrago, pues. Karatejos. ¿Cómo? De los carajos. Los karatejos. Bueno, sí. Era egresado de la Universidad de Roma en Derecho Canónico, Filosofía y Letras y Antropología. El último integrante de esta foto, a la izquierda, está Miguel Ángel, quien se formó también en seminario y fue profesor de idiomas. Bueno, vemos, ellos fueron, se puede decir, esta familia fue como de las últimas que vivió aquí en esta casa histórica, de la casa de Jorge Ramón de Posada. Bueno, yo quiero darles los agradecimientos a ustedes por este rato tan agradable y familiar, ¿cierto? De todas maneras, muchísimas gracias. Si hay algún aporte extra. Vemos que estas familias como que quedaron con un legado, que allí vivieron familias religiosas,
familias religiosas. Es decir, vean ustedes, menos en la casa pues de los Arbeláez Salazar no hubo religiosos, pero doña Luzmila tuvo por toda la familia. Y luego tenemos la familia Suárez, Suárez Arbeláez también. A ver, Gerardo, ¿qué queremos decir al respecto? Pues, hay como buenas noticias, nos las dijo el alcalde, y es que parece que la casa se va a reconstruir en parte, al menos la fachada y lo que tiene que ver con la forma exterior. Hay un proyecto ya aprobado por el Ministerio de Cultura. Esa casa como que la compró una persona pues que tiene recursos, está bien, una familia Serna, y van a reconstruir parte de esa fachada, parte de los balcones y parte del techo. Entiendo que lo que llaman la casa Ernestina le compraron a Henao, a Pacho Henao. Pero pues seguramente quedan faltando otros derechos, ¿no? Claro, Sí. ya tienen muchos derechos. Porque son casas que están en sucesión. Pero al menos hay una intención de recuperar esa esquina, que es muy importante, no solo para Manila, sino para Antioquia y para Colombia. Exactamente, lo has dicho, yo pienso que eso es importante, nos queda ahí un monumento al menos de recordar toda la historia que ha pasado y que ha causado en nuestro territorio. Bueno, muchísimas gracias a don Leo, al doctor Fernando y al doctor Gerardo por la colaboración, por haber hecho de este rato tan agradable, haber conversado sobre nuestro pueblo, sobre nuestra historia, sobre nuestros personajes y sobre nuestros familiares, que mucha gente estará viéndonos y van a mirar, ver, recordar de pronto, yo conocí a fulano, yo conocí a sutano, en fin. Bueno, pues amigos, esta fue otra emisión de Crónicas de mi Pueblo y los invito para que nos veamos en otra oportunidad.